La de La Salud Ciudadana. Muy buenas noches para todos los televidentes. Hoy, una vez más, en nuestro programa Corrillos. Agradecer a cada uno de ustedes por estar tan atentos en nuestros programas, día a día, trayendo el picante de la política actual. Y nos acompaña nuestro analista, una gran mujer, una profesional odontóloga, la doctora Damaris Centeno. Muy buenas noches, doctora Damaris. Buenas noches, doctor Lupín, ¿cómo está? Gracias a todos por la invitación, gracias Juvenal, gracias Corrillos, feliz noche. Y hoy Juvenal Bolívar se disculpa con todos los televidentes por un tema ya de fuerza mayor, pero estamos aquí muy atentos con un gran invitado venezolano, el señor Héctor Mendoza, empresario, hoy en Colombia y en unos temas tan trascendentales que vamos a tocar, la crisis venezolana y su injerencia en Colombia. Don Héctor, muy buenas noches. Hola Ludwig, buenas noches. Le agradezco a Canal TVC, y como dijo el amigo Ludwig, a Corrillos, la invitación para esta noche, para estar en vivo con ustedes. Un saludo muy grande para ustedes que están en sus casas. Y bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. Venezuela, un hermano, una patria que en su momento fue tan fuerte económicamente, hoy con nostalgia vemos esa declinación. Pero ¿esto a qué se debe, don Héctor? ¿Usted cuántos años en Venezuela? ¿Cómo ha estado ese proceso? Y hoy desde Colombia, ¿cómo ve esa esperanza para ese país, hermano? Mira, yo fui, verdaderamente que nunca tuve intenciones de visitar la hermana república, pero me invitaron por los años, finalizando los años 70, a un mes de vacaciones y me quedé 240 meses allá, hasta que decidí resolver a viajar a Colombia, hacer viajes intercalados entre las dos naciones. Dedicado al mundo de la construcción un tiempo. Ahorita se maneja la parte con un grupo para la parte de asesoría y negocios internacionales. Me preguntaba el amigo Lupi sobre la situación en Venezuela, la de antes y la de ahora. Pues bueno, antes... Y esa fecha, cuando hablamos de antes y después de Chávez, estamos hablando por los años 1998 aproximadamente. Chávez da el famoso golpe de Estado en el año 1992. Él es detenido, va hasta los años 94, que es cuando el presidente Rafael Caldera Rodríguez le da el indulto, pero lamentablemente, como nos dimos cuenta nosotros a posteriori, fue que no le quitaron sus derechos como ciudadano. ¿Qué significaba eso? En la Constitución de 1961 decía que si cualquier ciudadano venezolano nacido allá de padre podía ascender a ser presidente de la República. Y efectivamente este señor, habiendo atentado contra la Constitución de 1961, en ese indulto no contempló quitarle los derechos para que no se pudiera lanzar a ningún cargo político, pues ascendió a la presidencia. Y ahí tenemos la herencia esa de que el señor desapareció y quedó el señor Nicolás Maduro Moros. Don Héctor, la doctora Damaris estuvo viviendo en Venezuela varios años de su vida. ¿Estuvo en las uvas verdes o estuvo en qué etapa de ese país? Bueno, yo llegué a Venezuela precisamente tan pronto terminé mi carrera para ejercerla allá en Valplas de Venezuela. Estuve 8 años, fue un tiempo en el cual el país aún era próspero, era seguro, era tranquilo, era un beneficio para los colombianos poder trabajar en ese país. Pero desafortunadamente uno de los motivos que me llevó a regresar a Colombia fue ese, tanta crisis económica, la dificultad para trabajar, la inseguridad. Entonces
desafortunadamente hubo muchos cambios en este país. ¿Y el estilo de vida de Venezuela, Colombia, es muy marcado o No, realmente, una misma cultura? como dicen coloquialmente, son patrias hermanas, estamos muy cerca y las culturas son muy similares. ¿Qué pregunta le tiene a don Héctor? Bueno, realmente a mí siempre me ha inquietado y nosotros en el tema de Corrillos, que ha sido como el debate constante del control cambiario, ¿no? ¿Por qué se ejerció ese control cambiario? ¿Por qué no hay divisas en Venezuela? ¿Por qué desafortunadamente sacaron las casas de cambio? O sea, ¿a qué se debe eso, don Héctor? Cuéntame. Mira, en Venezuela, cuando le llamaban la Venezuela Saudita, tenía una producción de 3.500.000 barriles diarios. Naturalmente que el barril era nombrado ahorita la cifra como estaba en esa época, suena y da risa para lo que están los precios ahorita. Entonces había un ingreso alto en dólares para la nación y el ingreso per cápita era alto también. Es más, el venezolano no alcanzaba a gastarlo y siempre quedaba para quedar en las arcas, en el erario público, dinero para malgastarlo. Doctora, que me vuelve a... El tema del control cambiario, ¿por qué el control cambiario en ese país? ¿Por qué no hay divisas? Porque inicialmente sabemos que un país se viene generando esta polémica a través de la corrupción, ¿no? Que es lo que estamos buscando que acá en Colombia no se presente, ¿no? El tema de la corrupción. Y desafortunadamente un país tan rico como lo es Venezuela, inicialmente notábamos que este país nunca realizaba exportaciones, sino solamente importaciones de alimentos, importaciones de todos los productos, porque no es un país productor. Precisamente por eso fue que hemos visto que se quedaron sin divisas y empezaron a negociar con crudo. ¿Qué nos puede comentar de eso, don Héctor? Claro, el agro fue siempre abandonado por los políticos venezolanos. Entonces no se cultivaba el consumo nacional. Entonces se acudía al Banco Central de Venezuela a tomar las divisas y poder importar los alimentos. Pasó a ser Venezuela manejaba dólares en una cantidad muy grande y eso permitía que los partidos que llegaran a ostentar la primera magistratura se prestaran para que hubiera una malversación de fondos. Y eso ha conllevado a que todos estos países, no únicamente Venezuela, sino toda esta área de latinoamericana está afectada por eso. Verdaderamente que el ingreso no da para que se mantenga una nación a ese ritmo de derroche de dinero. Y en Venezuela pasó eso. Venezuela no se... Hubo un político, un escritor bastante conocido, premio Asturias, que fue el doctor Pietri, que dijo que si no sembraban el petróleo de Venezuela iba a tener problemas. Y efectivamente esa frase no se usó, no se le dio aquel peso político con el cual lo estaba pronunciando este señor, y ahí está la hecatombe de Venezuela. Tanto que dio cabida para que unos partidos pequeños lograran conseguir un líder como el señor presidente fallecido ya de Venezuela, tomara la primera magistratura de Venezuela y sucederá todo lo que ha sucedido hasta el momento y lo que falta porque suceda todavía. Venezuela es un país en crisis. Ojalá que en esta primera nación, para mí Colombia, no se presenten esos pasos, porque únicamente nosotros haríamos la continuidad de lo que está pasando en Venezuela. Es la continuidad, no volver a empezar como iniciaron ellos. Sí, claro. Uno ve a un país como Venezuela, que era un país próspero, lo decía nuestra analista Damaris Centeno, mucho profesional iba para allá a trabajar, era muy normal los colombianos yendo allá a traer mercados, a traer mercancía, era un intercambio y veíamos a ese país como una potencia económica. Mucho colombiano sembró allá sus bienes y hoy en día pues lo que estamos viendo es ese retroceso
y eso afecta a nuestro país, pues día a día están llegando venezolanos, tenemos que acogerlos, acá en nuestro departamento de Santander, San Gil, Barranca Bermeja, en muchos municipios estamos encontrando venezolanos ilegales, porque no tienen otra opción de vida. Mira, doctora Damaris, ¿cómo ve usted ese proceso? ¿Esto a corto plazo será que tiene un remedio o será que cada vez se va a agravar más la situación para los venezolanos? Bueno, desafortunadamente, como lo decía don Héctor, está esperando que esta nación no sea como la continuidad de Venezuela, porque desafortunadamente, si hacemos un paralelo entre los dos países, estamos viendo que lo que se presentó en Venezuela hace muchos años es lo que viene presentándose ahorita en Colombia, que hubo la migración de tanto portugués, italiano, chinos, colombianos a Venezuela, y la nación empezó como a decaer en muchos aspectos, incluso en los servicios públicos, que es el tema que normalmente manejo, porque es preocupante. Al ver tanta población, a ver tantos habitantes, empiezan a haber en decaimiento muchísimos factores. Ahorita, por ejemplo, en Colombia estamos viendo, y sobre todo Bucaramanga, que es pues el departamento por el cual inicialmente pasan todos esos venezolanos que emigran, pues la realidad es cruda, es preocupante, es triste, porque decimos cómo no acogerlos cuando en un momento dado nosotros nos acogieron en este país, haciendo claridad que pues siempre íbamos con nuestra documentación para poder ejercer nuestra profesión en este país, porque realmente era reconocida, muy bien remunerada y teníamos bastantes posibilidades. Desafortunadamente en este momento las condiciones no están dadas de la misma forma para los venezolanos, ya que ellos se vienen para Colombia sin documentos. Tenemos toda la intención de darles apoyo, de colaborarles, de que puedan conseguir una mejor condición de vida. Inicialmente no es fácil. Incluso en estos días tuve una experiencia con unos chicos que llegaron a darles apoyo, pero no es fácil. Las puertas se les cierran laboralmente, no tienen sus documentos al día, no tienen conocimiento, no tienen dónde vivir. Y ahí vamos dándonos cuenta que en muchos aspectos se viene desfavoreciendo de pronto la calidad de vida de las ciudades, porque empezamos a ver muchas personas en un municipio. El tema de los servicios públicos también afecta. Algo que notaba es la cultura. Cuando tú me hablabas del tema cultural, lo notaba porque lo estuve unos días en mi apartamento, y nosotros los colombianos, aunque no estemos en crisis, aunque no haya sequía, normalmente tenemos como una cultura del ahorro, ya como es innato en nosotros. Ellos no, de mantener la luz encendida, de dejar el grifo abierto, porque normalmente en este país, en Venezuela, había abundancia de todo, y lamentablemente hemos visto cómo a través de la sequía, a través de tantas dificultades, el agua ya tienen que bombearla. Allá el agua la racionan casi un día completo, el suministro es solamente 2 veces al día, y lo que no queremos para Colombia es precisamente eso, ¿no? Llegar a lo mismo. Y eso que tú hablas, doctora Damaris, ¿es solo en diferentes ciudades esa racionalización de agua? Bueno, ¿O eso es ya generalizado no, para todas las ciudades? En Venezuela es general. Este flagelo se presenta en todo Venezuela. Yo estuve trabajando en Caracas, estuve también en Margarita, y es increíble la forma que se raciona el agua, porque llegas a un punto que dices, oye, una gota vale. Por eso es que yo trato, y precisamente tú me decías inicialmente, ¿cómo empezaste en el tema de los servicios públicos siendo odontóloga? Por el tema de gestión social, por la preocupación de los recursos naturales, precisamente porque llegábamos de una cultura a un país donde no había absolutamente nada, donde teníamos que saber que de 2 a 4 de la tarde íbamos a tener agua para todo el día, que tenía que bombearse, que la motobomba estuviera funcionando. Esa es otra problemática que tienen bastante los edificios. Entonces, precisamente a través de eso es que me nació como el interés por todos los servicios públicos. Muchísima contaminación, tú vas por todo Venezuela. Bucaramanga siempre se ha caracterizado por ser la ciudad bonita de Colombia, la ciudad limpia, y realmente lo es, porque tú pasas allá no hay servicios de aseo, las empresas no lo prestan precisamente porque fueron todas tomadas por el Estado y no hay interés. 10:30 de la noche. Don Héctor Mendoza, esa problemática que vive la frontera Colombia-Venezuela, el tema de grupos armados y al margen de la ley, el tema del contrabando ilícito, ¿eso es manejable si los dos países se cogieran de la mano y trabajaran conjuntamente? ¿O usted como empresario
ve que es un tema donde la corrupción también ha permeado esa problemática? Mira, toda ley tiene su trampa, ¿verdad? Si uno nombra un presidente de una república y si ese presidente nombra su equipo para que lo acompañe durante todo el periodo o parte de él, el presidente tiene una voz de mando gigantesca para poder cuidar fronteras, para poder cuidar el interior de nuestras naciones. Cuando estamos pegados a una frontera, el problema de fronterizo es grande. Tenemos 2.400 kilómetros de frontera con Venezuela y por cualquier parte se permea el contrabando. Ahora, el movimiento de los grupos subversivos acá en Colombia, lamentablemente, pues ese es un elemento que teníamos para exportar. Ahora ya se nos ha ido reduciendo eso por toda esta cuestión que ha hecho el gobierno con la FARC y ojalá que entonces llegue a feliz término. Pero esa cuestión de la guerrilla, de verdad que uno se pregunta qué es lo que pasó, cómo surgió eso, por qué se mantuvo tantos años, por qué el gobierno no fue capaz, ninguno de los tantos gobiernos, porque estamos hablando en esa época eran 4 años de gobierno constitucionales, por lo menos pasaron 10 gobiernos y ahorita esa cuestión es de la reelección, por lo menos 13 gobiernos pasaron y no sucedió nada. ¿Qué era lo que había de fondo ahí? ¿Qué pasó? Corrupción, naturalmente que sí. Es inevitable, la palabra la contempla el Diccionario Real de la Academia, corrupción, quitarle al uno y lucrarte tú de eso. Entonces, son dos flagelos de la sociedad que son discordantes, no van asociados porque son delitos, pero de verdad que los gobiernos nuestros no hacen nada por reprender eso. Date cuenta de todo lo que pasa en Venezuela. En Venezuela se habla que la Guardia Nacional hace esto otro, que golpea, que van a la matraca, como se llaman allá, quitarle el dinero a colombianos, a venezolanos, y no pasa nada, hermano. Entonces ese es un tema que se transmite de generación en generación, y ese tipo de cosas, esos flagelos sociales, para poderlos quitar de un país, bueno, eso se necesita por lo menos 20 años. Porque hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la mentalidad del gentilicio, ya seamos colombianos o venezolanos o cualquier otro país latinoamericano. Y ahí es donde vemos la problemática con el gobierno de izquierda, ¿no? Porque de todas formas un gobierno de izquierda trae eso, trae derramamiento de sangre, trae protesta, ¿no? Toca la doctora Damaris un tema, la izquierda. ¿A qué conlleva? Pobreza, derramamiento de sangre, mito, realidad. Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos. Vamos a unos comerciales y volvemos con temas de interés. Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia.
Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Bueno Estrada para invitarle los sábados a partir de la 1 de la tarde y los domingos a las 4 a disfrutar de Acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñenos. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Megacop es una cooperativa altamente posicionada en el sector de la economía solidaria, caracterizada por la óptima prestación de servicios donde se pueden adquirir diferentes modalidades de préstamo. Todo ello enfocado en el bienestar de sus asociados y familia. Contar S.A. es una sociedad de contadores públicos, quienes trabajan diferentes ramas del área contable, como revisoría fiscal, normas internacionales de información financiera, outsourcing contable y sistemas de información. Tenemos una amplia experiencia en la aplicación de buenas prácticas y estándares internacionales de la ciencia contable y administrativa. Volvemos a nuestro programa Corrillos TV. Y estamos al aire en el Facebook. En Facebook nos pueden ubicar como Corrillos TV, Canal TVC, y estamos en vivo. Don Héctor Mendoza, un empresario venezolano, tuvo 2 constructoras en el hermano país, tuvo otra empresa de bienes y servicios, y dice que lo quebró Chávez. Don Héctor, cuéntenos cómo fue ese proceso para que usted volviera a tierras colombianas. Oye, yo decidí, cuando el señor Hugo Chávez, él asciende a la presidencia un 4 de diciembre del año 1998. En esas elecciones anteriores, yo estuve, porque yo siempre estaba cerquita de los candidatos a la presidencia de la República y los acompañaba en su campaña, en su peregrinaje buscando votos. Financiaba parte de ellos. El último fue el negro Claudio Fermín. Y luego cuando gana este señor Hugo Chávez, yo ya tenía contactos para hacer ciertas obras civiles por la costa oriental de Venezuela. Se iba a trabajar en 3 estados y se trabaja cómodamente si hubiera ganado cualquiera de los otros candidatos, que era Irene Sáez, que era Frijolito, no recuerdo ahorita el nombre y los apellidos del candidato que estaba por el estado Carabobo. Y sí, cuando gana el señor Hugo Chávez, pues verdaderamente que para nosotros fue un golpe fuerte. Fueron muchas las empresas que quebraron y quebraron de entrada. No se calaron todo este peregrinaje que hubo con el ascenso de este gobierno chavista a Venezuela, que se tomó Venezuela, se tomó el erario público, se tomó el Banco Central de Venezuela, se tomó industrias, quebró gente, colocaron toda la gente de ellos a manejar a Venezuela. Acabó con todo y arrancaron la era dorada chavista, la llamaría yo. Y sí, a mí me afectó porque se acabaron los contratos míos. A las 72 horas de haber ganado el señor Hugo Chávez Frías, me llamó un amigo, a los cuales los mandamos a recoger para que fuera a ejercer su voto por el Partido Verde, o sea, COPEI. Y él fue y votó, pero votó fue por el señor Hugo. Se le respeta porque fue una decisión ciudadana y la Constitución lo contempla. Yo soy muy seguidor de la Constitución. Entonces, sí, yo decidí alejarme. Entonces, volviendo a hace 30 segundos atrás, me llamó este amigo para decirme, ganamos Héctor, ahora sí, vamos a trabajar.
Y entonces le dije, ¿cuánto van a cobrar ustedes? El 25%. Me pareció un exabrupto y dije, no, yo no voy a trabajar, y eso hice. De verdad, ante cámaras, acá en Bucaramanga, lo digo de corazón, no hice ninguna obra ni vendí nada más para estos tantos años que han pasado de la era chavista. No, y eso, por ejemplo, para no irnos tan lejos en el tema de empresarios, cuando estuvo la empresa Éxito, que estuvo en Petare, ¿recuerdas? Sí. Esta fue un supermercado que todas las personas tenían que ver con él, empezando porque era colombiano, la atención súper amable, todas las personas les gustaba ir porque conseguía muchos productos, y tan pronto empezó la expropiación de tierras y empezaron a acabar con todas las empresas. El Éxito salió del país, desafortunadamente ahí empezamos a ver muchas crisis en todos los supermercados. Doctora Damaris, ¿volvería a Venezuela? No, de momento no. No, porque desafortunadamente ahorita que estamos hablando del gobierno de izquierda, ¿no? Que se habla mucho que derramamiento de sangre. Lo que pasa es que lo que busca un gobierno de izquierda es la igualdad, entre comillas. Digo entre comillas porque realmente esa no es la forma de buscar una igualdad. Si bien es cierto que unas personas tienen un poco más de recursos que otros, todos son con méritos y con trabajo. Desafortunadamente Venezuela se acostumbró, tal vez por su bonanza petrolera y diferentes factores económicos que lo llevan a ser muy reconocido. Muchas personas se acostumbraron de pronto a no trabajar, a simplemente ganarse en las cosas de una forma muy fácil, y desafortunadamente estas personas, a ver que el régimen cambió, empieza la violencia. Yo estuve en el 2003 cuando hubo los saqueos, es increíble vivir eso, es preocupante, no se encuentran medicamentos, no hay insumos médicos, es preocupante porque el tema social, cultural y de seguridad es increíble. O sea, tú ves cómo le quitan la vida a las personas sin ninguna preocupación, sin ningún reparo. Entonces, no, realmente a mí no me gustaría regresar. Desafortunadamente va en declive el país, y lo importante es que Colombia no sea como la segunda fase de lo que está viviendo. Esta violencia que se está viviendo en Venezuela se deben a grupos de izquierda, o se deben a paramilitares venezolanos, bueno, o ya es delincuencia común, organizada. Es de todo. Mira que cuando yo estuve allá lo viví en carne propia, es la preocupación. Cuando tú ves los saqueos, es ver las personas bajar de los cerros, personas que nunca han trabajado, que están acostumbradas que cada vez que hay elecciones se les paga a cada uno para que vayan y voten, y al ver que ya no hay recursos... ¿Quién les paga? ¿Quién les paga? ¿El mismo gobierno? El mismo gobierno, sí. Incluso tú lo ves allá muy de frente, que dicen, vayan, ahí están los buses, transpórtense. Y estas personas, yo veía cómo sacaban de la central mairense, de los supermercados, los alimentos. Incluso una señora falleció en un cuarto frío, que es lamentable, porque es el hambre, es la necesidad de ver que estas personas no trabajan, están acostumbrados a que se les dé. Y ahorita precisamente con lo que se está viviendo en este país, vemos cómo hay una bolsa de alimentos para una familia para un mes. Y tú tienes que demostrar que dentro de esa familia, si tienes una hija y tiene un hijo, ellos están casados. Si no están casados, es una sola bolsa de alimentos. Entonces es impresionante. O sea, yo digo, no, ir y tener de pronto el dinero para comprar y no poder acceder a los alimentos, no hay necesidad de viajar a un país donde de pronto hay tanta crisis. Y lo dicen las mismas personas que viven allá. Y desafortunadamente cada día vemos que la situación del país desmejora. Muchísimas personas inocentes fallecen. Y cuando estaba ya viviendo, ahorita que tú me preguntabas que si de pronto es un poco de vandalismo también, claro, es claro que cuando se presentan ese tipo de cosas, hay muchas personas que aprovechan como la oportunidad para hacer daño, para quitar. Pero siempre que estuve pendiente como de las marchas que hacía la oposición, eran marchas muy sanas, muy tranquilas, se reunían en la Plaza Altamira, pero en cambio cuando llegan la parte de la izquierda, que es en ese tiempo era el chavismo, llegan armados, están los francotiradores. O sea, fue cuando vimos me recuerda, don Héctor, lo que hubo en el puente, la vez que fue el golpe de Estado. Sí, en el puente de Yaguno. Ustedes dos estuvieron conversando en Venezuela. Sí, claro. Yo a don Héctor lo conocí allá, lo conocí porque yo viví 8 años en Venezuela, trabajé con Valplas de Venezuela, con una empresa que importaba materiales odontológicos.
estábamos mirando de qué forma de pronto podíamos contratar con el Estado para manejar el tema de adulto mayor, que es lo que estamos manejando ahorita en Santander. Y don Héctor me contaba un poco de todo esto, pero realmente tú te quedas corto en palabras cuando te cuentan las cosas y ya las vives en carne propia, porque es ver cómo muchos empresarios desafortunadamente han acabado sus empresas, porque como me decían muchas panaderías, bueno, ellos importan todo, importan la harina, importan tantos insumos, y si no hay divisas, ¿cómo las importan? Tienen que acabar. Necesariamente hay crisis precisamente por eso. Don Héctor, con esa experiencia que usted ha tenido en los dos países, muchos años, hablábamos de que había estado más de 240 meses en Venezuela. Sí. Eso es un cuarto de vida. ¿Cómo ve ese panorama con lo que estamos viviendo en Colombia? Lo decía Damaris, allá se paga para el voto por parte del gobierno. Aquí vemos en las elecciones el tema de la burocracia, el tema de la compra de votos, el tema de la maquinaria, el tema de las OPS, el tema del contrato, el tema del porcentaje. Esto no tiene mucha similitud con Venezuela. ¿Será que estamos dando estos mismos pasos siguiendo un mal ejemplo de un país hermano, o totalmente estamos con una visión errada? Y un segundo tema sería, si llegara la izquierda al poder de Colombia, ¿sería muy bueno o sería un retroceso para el país? Porque hay dos líneas, la izquierda buena y la izquierda que no ha tenido la oportunidad de estar en el poder. ¿Usted cómo ve ese tema para Colombia? Vamos a darte respuesta a la segunda pregunta tuya, que está hablando de la izquierda, tanto en Colombia como en Venezuela. La izquierda es una sola. La izquierda le promete muchas cosas al pueblo: mitigarles el hambre, mitigarles la sed de educación para sus hijos, mitigarles el derecho propio a ser un ciudadano, así tenga sus deberes muy fuertes, pero también tiene sus derechos. La izquierda fue algo que nació y ahí fracasó. Lo que pasa es que siempre los lineamientos políticos se agarran de esos viejos fósiles, de que yo llamo los viejos fósiles de la prehistoria, porque eso no, lo que le ha hecho es daño a los países en donde ellos están. ¿Qué pasó ahorita en Argentina? Mal. ¿Qué pasó ahorita acá en el vecino nuestro? Lamentablemente somos suramericanos y siento mucho lo de que está pasando con Argentina allá. Lo que está pasando con Lula, con la empresa esta que les financiaba campañas y cosas, eso es normal. Ellos tienen que hacerlo porque ellos son grandes empresas transnacionales, que ellos tienen que extenderse y están haciendo su trabajo, y lamentablemente hay ciertas cuotas que tiene que cumplir un empresario cuando quiere prestar o participar en obras de gran infraestructura en una nación, o así sea también obras pequeñas, hay que pagar. Pero la izquierda, la verdad que no es nada buena. La izquierda básicamente es, si la derecha es regular, ¿qué puedo yo opinar de la izquierda, hermano? ¿Usted siempre estuvo en oposición allá en Venezuela? Sí, yo estuve en la campaña política de Claudio Fermín. Nosotros estábamos, por decirte, en la esquina acá de la 27, allá en la 27 con 34, ahí ese era el comando de campaña nuestro, y el comando de Rafael Caldera Rodríguez estaba en la otra esquina, lo tenemos como a 200 metros, estaba también en la esquina, y estaban recogiendo firmas de la gente que iba a votar para esas elecciones que eran las presidenciales, junto con lo del Congreso, y ahí estaban tomando firmas para hacerle el indulto al teniente coronel Hugo Chávez Frías, y eso se logró porque se magnificó, y el apoyo que le dieron lo que llamaban en Venezuela los dinosaurios, la parte prehistórica. Habían unos políticos viejos que siempre eran de la izquierda y ellos iban pegados en todos los partidos políticos, no figuraban con votos, pero sí ellos estaban ahí pendientes a ver qué es lo que pasaba, y bien, lo hacían y recogían dádivas, les iba muy bien, y ellos fueron los que apoyaron al señor Hugo Chávez y lo llevaron, porque el señor Hugo Chávez siempre se necesita para el mentor a alguien que lo apoye, y eso era lo que pasó con ellos.
pero de verdad que a mí la izquierda no sé, nunca me ha llamado la atención para nada. Me preguntas tú de la guerrilla. Bueno, yo contra la guerrilla no tengo nada que hacer, pero sí he observado que mi país, Colombia, vivió momentos de amargura con estos señores en esas partes boscosas nuestras, que allá nadie entraba. Estamos hablando de áreas como el Catatumbo. Claro, allá nadie entraba a buscarlos, pero sí le llegaban toallas higiénicas, papel toalé, alimentos de toda clase, el vestuario de ellos, las botas, el armamento, las municiones para ellos, pero el ejército no podía llegar. No entiendo esa parte. O sea, estamos hablando de que el gobierno venezolano auspiciaba, colaboraba con la guerrilla colombiana. Bueno, eso se ventiló, lo ventilaron los generales, estos que eran como 6 generales que se presentaban en Altamira Sur, ¿cómo era que se llamaba? La plaza, ahí en Altamira. Bueno, en Altamira, los que me están escuchando y conocen de allá la parte geográfica de Caracas me entienden. Ahí nosotros nos reuníamos todas las noches y ahí llegaban 5 generales, 3 soles, lo máximo en la parte jerárquica de las Fuerzas Armadas venezolanas, y ellos eran los que decían, micrófono abierto, y decían: mira, nosotros estamos en el TOI 1, Teatro de Operaciones 1, que estaba en La Guajira, Teatro del TOI 2, que estaba en el área de acá, de la frontera acá cercana a nosotros, en San Antonio del Táchira y Cúcuta, y ellos contaban que los heridos de Colombia pasaban por la frontera inmediatamente a Venezuela, y ya los asistían, me parece bien, los asistían, pero inmediatamente los montaban en aeronaves y los sacaban para Cuba, y ellos se terminaban de recuperar y luego volvían otra vez a tomar su mando. Realidad es que vivimos en medio de un tema como el acuerdo de paz. Lo decía Nicolás Maduro, que tenía temas que sabía del proceso de paz, que el presidente Santos tenía temas de igual forma, pero que no lo había puesto en conocimiento a la opinión pública. Hoy, en los medios nacionales de Venezuela e internacionales, la canciller Delcy Rodríguez daba un anuncio: el inicio del proceso para retirarse de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Venezuela, mañana jueves, hoy jueves, viernes, están iniciando ese proceso de retiro de la Organización de los Estados Americanos. Nuestra analista, ¿qué opina sobre ese tema, viendo que hoy el mundo es de integración? Hoy el tema de las fronteras es un tema casi invisible frente a esa comercialización, y de muchos temas donde los países están buscando es unirse para salir adelante y tener éxitos internos y externos. Bueno, mira, es preocupante porque se utilizó la palabra paz para una campaña política, donde realmente el simple hecho de no estar de acuerdo con ciertas posiciones o lineamientos del gobierno no significa que no querramos la paz, porque lo podíamos ver de pronto ahorita que estamos haciendo el paralelo entre Colombia y Venezuela. Muchas personas no tienen alimentos allá y no pueden pasar alimentos para Colombia, y tú dices: y entonces el contrabando, ¿cómo llegas tú a un San Andresito y hay cantidades de alimentos venezolanos? ¿Quién permite eso? El mismo gobierno colombiano, porque ¿cómo pueden pasar tantas gandolas de alimentos en este caso para Bucaramanga? Supongo que a nivel nacional se está presentando exactamente lo mismo, se consiguen alimentos, mientras allá las personas no tienen que comer, y simplemente está su bolsita con alimentos básicos de la canasta familiar. A mí me preocupa bastante el tema, como decía don Héctor, que en el gobierno estén personas de izquierda, precisamente porque los lineamientos que ellos manejan buscando la igualdad es irreverente, es llevar una iniciativa propia que muchas veces no está bien fundamentada, sino incita a una revolución, y eso es lo que precisamente hemos venido viendo, que las personas se cansan de ver siempre lo mismo, de ver que tú hablabas ahorita de la burocracia, de ver que las personas son unos los que se benefician y otros no, y precisamente eso puede estar sucediendo acá en Colombia, y de hecho se viene presentando y lo hemos visto bastante con el tema de la paz. O sea, yo digo, tantos años esperando la firma de la paz,
y se va a firmar, o sea, a mí no me parece que estén estas personas allá en Cuba y hayan estado tanto tiempo ilesas sin ni siquiera poderles hacer una entrevista, oye, o paguen cárcel. A mí me parece justo porque estamos viendo ahorita el tema del maltrato de la mujer, algo tan simple como eso, que se está buscando que hayan condenas significativas para personas que maltratan. Yo digo, bueno, y estamos hablando de un maltrato y quienes quitan la vida a tantas personas, ¿qué deben hacer? O sea, no sé si lo... 10:57 de la noche, se nos acaba el tiempo. Don Héctor Mendoza, un mensaje de esperanza para el pueblo venezolano. Mira, Venezuela lo vivía a fondo, una nación maravillosa. Aún a pesar de que está el gobierno chavista y todo este tipo de situaciones que pasan, todavía eso tiene remedio. En estas oportunidades, hace como unos 8 días, una amiga por las redes sociales, por la F, me decía que algo en relación al que le diera apoyo con resistencia 1, 2, 3. Entonces yo le dije, sin el ánimo de ofender al señor Nicolás Maduro ni nada de eso, le decía yo, no habrá posibilidades de conseguir a los papás del señor Nicolás Maduro Moros para que por favor le hagan un acto de conciencia y le digan, hijo, usted está haciendo las cosas muy mal, por favor sálgase de la unidad básica de Miraflores, allá en Venezuela, todo lo que es la parte del Ministerio de Educación, lo que son las escuelas, allá le dicen unidades básicas. Entonces yo, con todo el respeto, me dirijo al Palacio de Miraflores, que es la sede del presidente, a la unidad básica de Miraflores. Señor presidente, por favor, suelte ya Venezuela, déjelo que Venezuela vuelva a crecer de nuevo, que Venezuela vuelva con más ímpetu, como ya ha vivido tanto la crisis esta que ha pasado, porque eso no se nos va a borrar, eso no se va a borrar, no hay un borrador suficiente para ahorrar tanta mente, para ahorrar tantas viudas, para ahorrar tantas madres que quedaron sin hijos. Eso no se puede borrar, ya eso es un hecho, ya eso los anales de la historia los contemplan y eso va a estar ahí. Don Héctor Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Para nuestra analista de Belleza por Naturaleza, halaga este programa, Damaris Centeno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y mañana estaremos nuevamente a las 10 de la noche aquí en Corrillos TV. Chao, chao. Gracias.